Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos aquí al Crónica Digital, tomando un rico café en pandemia. Y tenemos dos grandes invitadas, tenemos dos grandes invitadas internacionales. Miren, hemos tenido que ir a Cuba y a Colombia para saber lo que está pasando en nuestra América Mundial. Bienvenida Tatiana, ella es periodista, corresponsal de Telesur en Cuba, si no tengo mal entendido, Tatiana, ¿es así? Buenas noches. Hola, Iván, un placer saludarte. Hola, Florencia. Muy buenas noches. Yo les saludo con todo el gusto, con todo el cariño y el placer desde Venezuela, desde la sede central de Caracas, en donde ejerzo como periodista y como presentadora del canal. Pero muchas gracias. Y también... Además, Tatiana, Iván, además Tatiana es, además de ser una destacada periodista de Telesur, ella realiza una tesis de posgrado en Derecho Internacional en el conflicto armado de Colombia. O sea, ella es una experta en el tema que nosotros vamos a hablar ahora, que tiene que ver con un hecho histórico para América Latina y el mundo, y sobre todo para ese país hermano que es Colombia, que es la detención de Uribe. Entonces, en este sentido, quisiera dejar a Tatiana para que ella nos explique qué representa para las y los colombianos este hecho trascendental. Por supuesto, has dicho una palabra clave para introducir el tema, Florencia, y es que sin duda es un hecho histórico. Fue una sorpresa, nadie se lo esperaba. No porque no hubiesen causas para su detención, sino que a lo largo de más de 20 años, Uribe en sus distintos cargos y ya incluso como expresidente sigue moviendo los hilos del poder y de los distintos poderes públicos del país. No porque no hubiesen causas. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, en un acto de independencia, siendo el juez natural de los congresistas, decide que él debe ir a detención domiciliaria por dos delitos, por soborno y por fraude procesal. Todo esto tiene un hecho, digamos, en la coyuntura de fondo, que era la búsqueda de falsos testigos para acusar a un adversario público, que en este caso es el senador del Polo Democrático Alternativo, un partido de izquierda, Iván Cepeda. Esa es la razón por la que la Corte Suprema de Justicia decide que él debe ir a detención domiciliaria. Es histórico, entre otras cosas, Florencia e Iván, porque nunca antes en Colombia un expresidente ni fue ante ningún estrado judicial y mucho menos se le ha dictado una orden de detención. Así que por todo eso es un hecho que es hasta hoy y lo seguirá siendo primera plana de los titulares en Colombia, entre otras cosas por todo lo que eso ha significado para los uribistas y para la sociedad, para la ciudadanía colombiana. En relación a eso, a los uribistas, me llama la atención a mí, el sábado pasado se cumplían 2 años, creo, del mandato de Duque. Sí. Y en ese contexto llamó mucho la atención, o sea, llama la atención, pero nosotros, quizás tú nos puedes explicar mejor por qué se produce, la defensa férrea que ha hecho Duque de Uribe, incluso. ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa es que, sin duda, Florencia, el expresidente Uribe es el mentor político del actual presidente de Colombia, el presidente Duque. Es su mentor político, su padrino político, es quien detrás del presidente Duque mueve los hilos del poder aún. Así que el presidente Duque, en un hecho que sobrepasa, que extralimita sus funciones, hace esta defensa férrea del expresidente Uribe y queda muy mal parado porque él allí habla no como el presidente de un país, él está hablando como parte de un movimiento, de un partido político que es el partido de gobierno, que es Uribe Centro Democrático. Pero la lluvia, la cascada de críticas han sido infinitas. Eso incluso llevó a que el senador que pasó de acusado a víctima, que es el senador Cepeda, le pidiera a 2 instancias internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al relator de Naciones Unidas para la Libertad de Fiscales y Jueces, que tomaran partido, que se pronunciaran después de todas estas pruebas que se enviaron, porque fue público. El presidente Duque no solo hace la declaración, sino que la hace en cadena nacional,
diciendo que al expresidente Uribe se le debe mucho. Eso lo puede decir él como ciudadano, cada quien es libre de pensar lo que quiera, pero él es el presidente de los uribistas, de los antiuribistas, de los nini, de todos. Así que no han sido pocas las críticas que le han hecho al presidente. Cuando se le pregunta a distintos analistas por qué él hizo esto, la respuesta unánime es, bueno, es eso, es que es su padrino político, es su mentor y él tenía que salir a quedar bien con él, porque además fue el que lo puso ahí como presidente. 6 meses antes de la elección del presidente Duque, él no existía. Y el expresidente Uribe, como bien sabemos que es el que pone presidentes en Colombia en los últimos años, bueno, allí lo puso. Entonces es parte de alguna manera, de su agradecimiento al expresidente Uribe. Y en este sentido, con respecto a lo que tú señalabas de las reacciones que desató este hecho y lo que hizo este presidente Duque en relación a Uribe de rendirle pleitesía, ¿cómo tú puedes observar a la ciudadanía el malestar o el rechazo a al uribismo que ha generado un verdadero genocidio, no solo en Colombia, porque también se le acusa de crímenes que han ocurrido incluso, por ejemplo, cuando estaban ocurriendo los diálogos de paz en la frontera con Ecuador? Recuerdo yo, ahí hubo una gran matanza. Uribe nunca ha estado de acuerdo con los diálogos de paz. ¿Cómo ves tú la reacción de esa ciudadanía ante también, recordemos que tanto el año pasado como los asesinatos a líderes sociales y campesinos en Colombia ha sido un hecho de diario o Sí. se está informando sobre eso? ¿Cómo lo ves tú? Sí, el asesinato de los líderes sociales y de los excombatientes de las FARC lamentablemente es sistemático. Un arzobispo, el arzobispo de Cali, la capital del Valle del Cauca, dijo hace aproximadamente un mes que es lo que está pasando un verdadero genocidio. Si técnicamente para hablarlo en el marco del derecho, en el Estatuto de Roma, en el marco de la Corte Penal Internacional, no se puede tipificar porque eso implica una cantidad de acciones técnicas. Es más el sentir y el desespero de tantos sectores en Colombia de ver que sistemáticamente están matando a los líderes sociales y a los excombatientes de las FARC. Esa es una realidad. Hoy se confirmó una masacre en el departamento de Nariño, que es la frontera con Ecuador. Es algo tan lamentable que ya en algunos medios de comunicación ni siquiera es titular, y eso tampoco puede ser así porque es naturalizar este nivel de violencia y de horror que estamos viviendo. Ahora, hay varios hechos alrededor de la detención del expresidente Uribe. Fíjense ustedes, un día antes de la detención, nadie sabía lo que iba a pasar. A él se le había llamado a una declaración en el año 2018. Después de eso, la Corte Suprema, bueno, pasaron muchas cosas, hizo su propia investigación y el martes 4 de agosto toma la decisión. Pero el lunes previo, algunos medios de comunicación, los medios corporativos, detrás de los cuales están los empresarios, amigos del expresidente Uribe, estaban intentando imponer la matriz de que si al expresidente Uribe lo detenían, habría un apocalipsis, habría una guerra civil en Colombia. Bueno, el martes la Corte Suprema, que además es una sala de instrucción de esta misma Corte Suprema, los 5 magistrados por unanimidad toman la decisión de dictar la detención domiciliaria por estos 2 hechos, por soborno y por fraude procesal, y pues el país no se cayó, no hubo apocalipsis, no hubo guerra civil, la vida ha continuado prácticamente con normalidad. Ahora, eso para que ustedes miren la dimensión de lo que ha significado esto. Después de eso, ¿qué ha pasado? Otros intentos muy graves de estos mismos medios corporativos, uno de victimizar al expresidente Uribe, en la figura de un hombre mayor, que es un héroe, como hoy dijo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y que esto no puede pasarle a él porque ha hecho demasiado por Colombia. 2, acusar y presionar a la Corte Suprema de Justicia, lo cual es muy grave y muy delicado, porque desde los medios de comunicación se intenta tejer esta matriz de que la Corte Suprema actuó de manera inconstitucional,
actuó de manera ilegal al punto que están pidiendo que toda la parte sumarial sea pública. Eso además es ilegal. ¿Qué hizo la Corte Suprema? De las 1.554 páginas de la decisión de su providencia, las hizo públicas y aparecen allí entonces todas y cada una detalladas las razones por las que se toma esa decisión. Así que sí hay muchas presiones sobre este poder que en Colombia, entre otras cosas les digo, hay una gran descalificación a las instituciones públicas del país, pero si hay alguna hoy en día sobre la que la gente le tiene respeto y confianza, es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo que se ha tratado desde muchos sectores de la sociedad es rodearla, acompañarla con actos simbólicos, se hacen tuitazos, se hacen aplausos, para que sientan estos magistrados que no están solos ante tal nivel de arremetida que se hizo desde el sector de uribistas, pero también acompañados desde diversos medios de comunicación que sin duda mueven opinión pública en Colombia. Sí, construyen su matriz de opinión para poder justificar el accionar de todo este aparataje paramilitar y político, ¿no? Y en ese sentido tú señalabas algo súper importante que yo creo que es clave, que es estas declaraciones de personeros de la Casa Blanca llamando héroe a una persona que en realidad está acusada de cometer crímenes terribles. Y en este aspecto, ¿qué tiene que ver esto con la histórica también intervención que ha tenido Estados Unidos, no solo en Colombia, sino que a través de Colombia en toda la región? Y sí, que se relaciona mucho también con el país que tú estás ahora mismo. Claro. Siempre de manera histórica, Colombia ha sido un aliado sumiso de la Casa Blanca, ¿no? Recordemos el Plan Colombia durante más de 20 años. Inicialmente era un plan para combatir al narcotráfico, en medio del fracaso que después de 20 años sigue siendo esta fórmula impuesta por Estados Unidos para combatir el narcotráfico en Colombia. Colombia es el primer productor de hoja de coca, lamentablemente, y Estados Unidos el principal productor de la cocaína que sale de Colombia. Es algo paradójico, pero solamente les doy un dato. Después de que se firma el proceso de paz, que se desmovilizan las FARC, a quienes se les acusaba de ser los narcoguerrilleros, los narcoinsurgentes, resulta que se desmovilizan más de 10.000 hombres, de 10.000 excombatientes de las FARC, y aumenta exponencialmente el cultivo de hoja de coca. Entonces, ¿a quién engañan? ¿A quién engañan? ¿En manos de quién están los cultivos de coca, los laboratorios y esas tierras? Bueno, de redes del narcotráfico. Está clarísimo con el ejemplo que les planteo. De hecho, son las cifras que entrega la Organización de Naciones Unidas para las Drogas, no es que lo diga alguien que se le ocurrió. Las cifras y las investigaciones cada año, producto del informe de la ONU, eso lo reflejan. Ahora, en este gobierno ha sido aún mucho más que Colombia sea una plataforma de Estados Unidos para distintas cosas. Una, para, bien lo recuerdas, para agredir de manera permanente a Venezuela. En Colombia se preparó la Operación Gedeón, que intentó invadir Venezuela a través de unos militares norteamericanos, también de unos 6 militares venezolanos, donde Venezuela de manera permanente denunciaba dónde estaban esos campamentos de esos mercenarios, pero el gobierno colombiano nunca hizo nada. Venezuela incluso llevó las coordenadas a Naciones Unidas. Para Colombia eso es fantasía. De otro lado, mantener la idea del gobierno fantasma de Juan Guaidó. Esto con respecto a Venezuela. Pero yo les digo que le sirve para varias cosas, sin duda, porque Colombia hace lo que la Casa Blanca le diga. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia prohibió el uso del glifosato para la aspersión aérea de los cultivos de uso ilícito de la hoja de coca y de amapola. Está prohibido por la Constitución, por la Corte Constitucional, por una alta corte. Sin embargo, ahora el gobierno de Colombia lo está intentando imponer de nuevo, que entre otras cosas la decisión de la Corte Constitucional se toma por un asunto de salud, porque eso produce cáncer y porque acaba con las tierras durante 100 años, las quema. Pero bueno, por orden de la Casa Blanca, el gobierno está intentando imponer de nuevo las fumigaciones con glifosato.
Pero todo es así, es lo que el gobierno de Estados Unidos diga. Por eso no sorprende el tuit que hace referencia el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, donde él dice que Uribe es un héroe y que él debe ser eh, juzgado en libertad. Ahora, está evidentemente interfiriendo en los asuntos internos de Colombia y de la justicia colombiana. El vicepresidente de Estados Unidos debe saber que en Colombia esa medida existe, que es posible, que está dentro de las normas judiciales, que una persona puede ser juzgada incluso cuando apenas está en el proceso antes de que haya una decisión de juicio formal, en detención, en la cárcel o domiciliaria, porque como en este caso, por ejemplo, puede haber obstrucción a la justicia o porque se puede fugar, etcétera, etcétera, por distintas causales. Así que ahí no hay nada de ilegalidad, pero sí es una clara intervención, interferencia en los asuntos internos de Colombia. Para sorpresas, no, pues no es una sorpresa, pero sí es muy indignante y hay voces también a lo largo y ancho de Colombia diciendo que Colombia es un Estado social de derecho y que allí Estados Unidos no tiene por qué generar ningún tipo de intromisión. Pero si eso es lo que hicieron públicamente, yo me pregunto qué estarán haciendo de manera discreta, presionando precisamente a la Corte Suprema de Justicia y a estos 5 magistrados. No me lo quiero ni imaginar. Sí, y incluso también yo había leído que el partido de Duque y de Uribe estaba pidiendo una reforma a la Corte para crear una Corte única, Sí. Incluso pensando en hacer una reforma constitucional. En el fondo, para hacer todo, cambiar todo en servicio de la protección, el blindaje de este personaje tan siniestro, ¿no? Así es. Fíjate que hay una vieja aspiración incluso del expresidente Uribe cuando era el jefe del gobierno. En Colombia hay varias cortes, está la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado y ahora la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la alta corte de la justicia transicional que surge después de los acuerdos de paz de La Habana. Siempre en el anhelo de poder manipular la Corte, como han manipulado la Fiscalía, que se convierte en una Fiscalía de bolsillo, que en este caso sigue siendo lo mismo, porque quien es el fiscal general es un amigo personal del presidente Duque. En ese anhelo viejo del expresidente Uribe, que no lo logró hacer, ahora de nuevo lo reviven. Y lo reviven sus más acérrimos defensores, que son congresistas. Hay algunos representantes a la Cámara, hay unos senadores que precisamente lo plantean. Y no una reforma a la justicia porque Colombia la necesita, porque sea una reforma a la justicia para todos, para que llegue a los más vulnerables, para que llegue a las zonas más apartadas, para que logre mejores tecnologías, para que tengamos más fiscales y más jueces. No, es armar una sola corte de todas estas, una sola corte manipulable a la forma del expresidente Uribe precisamente para poderlo blindar. Bien lo dices, es para eso. Y eso es lo grave de todo este asunto. Es un viejo anhelo del expresidente Uribe, pero ahora se revive por esta situación. Y lo más grave de esto, Florencia, es que si calculamos matemáticamente que el proyecto para hacer la reforma a la justicia como ellos la quieren entra al Congreso, podría pasar. Porque en ambas cámaras, en Cámara y en Senado, con sus aliados, podrían tener mayorías. Así que es muy grave, es muy peligroso porque podría suceder. Y todo es precisamente para blindarlo a él. Porque si él nada debe, como él dice, que él actuó siempre de una manera transparente, que quienes llevaron esos testigos eran sus abogados sin que él supiera, entonces, ¿por qué no avanza en el proceso de juicio y sale inocente? ¿No? Como cualquier ciudadano colombiano. Pues no. Y eso también genera, sin duda, que muchísimas suspicacias. Pero entre otras cosas, muy peligroso, porque ellos pueden llevar ese proyecto de reforma a la justicia al Congreso colombiano y probablemente podría pasar. Y para ir como cerrando, ¿tú crees, hay una serie que, bueno, tú la debes conocer mucho mejor que yo, esta Matarife, que salió hace poco,
¿Tú crees que haya tenido alguna influencia en esto que pasó, la aparición de esta serie, donde se mostraba de manera descarnada todo lo que pasa con este hombre tan nefasto para Colombia? Sí, no, es obvio que los magistrados de la Corte Suprema pues son seres humanos y que también deben estar al tanto de qué hizo Matarife, como se le conoce además públicamente, porque hubo una acción de tutela donde ahora se permite que al expresidente Uribe se le pueda decir así sin temor a que te vaya a demandar, porque quien hizo la serie, el abogado, eh, eh, avanzó en ese proceso y bueno, se le puede decir Matarife con tranquilidad sin temor a que nos demanden en algún juzgado colombiano. Pero yo te diría que no. Si revisas las más de 1500 páginas, son páginas apegadas a derecho. Con esto último, permíteme ir a la génesis del asunto, porque Sí. no es poca cosa. Aunque Uribe no está siendo en este momento investigado ni por las masacres, ni por las desapariciones, ni por todas las conformaciones de las autodefensas en el país, ni por habernos llevado durante sus años de gobierno a los extremos de los niveles de violencia que no existían en Colombia, ¿no? Sí hay algo importante para destacar. Y es que, ¿qué es lo que estaban tratando de hacer sus abogados en una evidente maquinaria de compra de testigos en las cárceles colombianas? Lo que querían era proteger al expresidente Uribe de una acusación permanente. Y ahí sí hablamos de la conformación de dos grupos paramilitares, el bloque Metro de las Autodefensas y los 12 Apóstoles. Ambos bloques, de hecho, uno de ellos, el de los 12 Apóstoles, según las denuncias, fue conformado por el expresidente Uribe y por su hermano en una de las fincas de ellos, que se llama la finca Las Guacharacas. Y ellos, después de eso, conforman el bloque Metro de las Autodefensas en otra de las fincas. Los principales testigos son precisamente paramilitares que salieron de esas fincas. Uno de ellos, por ejemplo, había sido el hijo del mayordomo. Él es uno de los principales testigos que, entre otras cosas, en este momento es testigo protegido de la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que se intentaba ocultar. Por eso el expresidente Uribe busca todos estos falsos testigos, que tampoco son cualquier cosa, tienen un pasado en el paramilitarismo porque todos están en las cárceles condenados por paramilitarismo. Ellos sí tenían cosas que decir al respecto, ¿no? Lo que intentaron fue sobornados, uno de ellos, por ejemplo, con 200 millones de pesos, son unos $60,000 aproximadamente, para que hablara mal de Iván Cepeda. En el año 2018, con esto ya redondeo la idea, después de todos estos testigos, supuestos testigos que presenta el expresidente Uribe para ir en contra del senador Cepeda, la Corte decide todo lo contrario, que el senador Cepeda nunca buscó testigos para que hablaran mal del presidente Uribe sobre este tipo de casos, archiva el caso en contra del senador Cepeda y abre por esos mismos hechos, por todos esos falsos testigos, la investigación al expresidente Uribe. Entonces, en conclusión, Uribe armó un plan que le salió mal. Esa es la realidad. Para eso él busca todos estos abogados, no son solamente dos los que están apareciendo ahora públicamente, Diego Cadena y José Salazar, son muchos otros, hay más. En esa búsqueda de armar la maquinaria de la búsqueda de testigos para protegerlo a él de algo que sí tiene que investigarse en el fondo, que es la conformación de esos dos grupos paramilitares. Por eso es que ahora en la coyuntura él se investiga es por soborno y por fraude procesal en los falsos testigos. Y el senador Cepeda, a partir de 2018, pasó a ser la víctima del expresidente Uribe, además como una figura que lo adversa públicamente porque es un defensor de la paz y de los derechos humanos. Eso en conclusión, porque ahí está la génesis del asunto. Esto es un caso que comenzó en 2012 y que ahora al expresidente Uribe pues le salió mal, ¿no? Por la cantidad de mentiras. La Corte Suprema hizo las investigaciones pertinentes, hizo, por ejemplo, interceptaciones legales
y se comprueban a través de los audios que el expresidente Uribe estaba al tanto de todo lo que hacían sus abogados buscando en distintas cárceles de Colombia, incluso en algunas de máxima seguridad, a ex paramilitares para que dieran falsos testimonios. Muchas gracias, Tatiana, de verdad, gracias por este análisis tan exhaustivo, profundo, que nos deja pero mucho más claro lo que está ocurriendo en Colombia y en relación a nuestra región también. De verdad, te agradecemos enormemente hayas podido colaborar con nosotros, informarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes, al contrario siempre, gracias por abrir el espacio para poder conversar sobre todas estas situaciones de Colombia. A veces parece muy complejo porque el conflicto como que a veces no da respiro, un conflicto tan extenso y con tantas cosas, pero al contrario, muy agradecida y espero que haya sido de utilidad y bueno, a la orden siempre. Un abrazo inmenso, Florencia, un abrazo, Iván, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias por participar con nosotros. Florencia, tienes una invitada también, pero tenemos un pequeño problema con el audio. Le estoy pidiendo a Jimena que nos pueda reiniciar su audio. Ahí sí, ahí está, llegó la Jimena. ¿Cómo estás, Jimena? Muy buenas noches. Marvin Compuche, Jimena Cumicán Pinyen. Muy buenas noches a todas, a todos, y mi nombre es Jimena Cumicán. Estamos hablando desde la Santiago Guarría. Bienvenida, Jimena. Jimena es una invitada, gran invitada, porque ella es miembro de la Comisión Nacional de los Pueblos Originarios del Partido Comunista de Chile, integrante del colectivo radial Amulein Radio Nuevo Mundo, integrante también de la plataforma latinoamericana Abya Yalá, formó parte de la Comisión Política de la Asamblea Mapuche de Izquierda, es activista en Mujeres por la Memoria también, dentro de organizaciones mapuche participó en Meli Huichan Mapú, en el Consejo Mapuche Cachihuala y directora del colectivo cultural andino Yuriña. Es bailarina también y madre. Ella está con nosotros aquí, la compañera, le agradezco muchísimo porque vamos a hablar de un tema muy importante que es hoy lo que está pasando con el pueblo mapuche en Chile. Así que bienvenida, compañera. Gracias por estar aquí con nosotros. Voy a introducir el tema y le dejo el espacio para que usted pueda instruirnos a nosotros que tanto lo necesitamos. La Corte Suprema la semana pasada no otorgó el recurso de amparo al Machi Celestino Córdoba y producto de ello el Machi Celestino va a entrar nuevamente en una huelga de hambre seca. Para los auditores nuestros de América Latina, el Machi Celestino es el único condenado que existe sobre el caso Luxinger Macay. Su juicio estuvo muy marcado por un sesgo político de la administración de Estado de la época, que también era de Sebastián Piñera, y cuyo objetivo tenía poder criminalizar al pueblo mapuche, justificar la creación de nuevos órganos de inteligencia que pudieran en el fondo desmovilizar al pueblo mapuche que a lo largo de la historia ha luchado como un ejemplo para todo nuestro país por la recuperación de sus tierras, por el respeto a su autodeterminación y soberanía. Entonces, en este sentido, compañera, yo le quería preguntar que usted nos explique ¿cuál es la demanda que está haciendo el Machi Celestino y qué representa para la comunidad mapuche esta situación actual que tiene el Machi Celestino? Bueno, tus antecedentes no están alejados de la realidad, exactamente es así. Machi Celestino hoy día de hoy cumple 104 días de una huelga de hambre junto con 27 presos más. La situación de él es delicada según todos los informes médicos y así también lo plantean algunos diputados que lo fueron a ver al hospital. Él hace un par de días atrás mandó un mensaje emotivo a través de un audio diciendo que su vida, mi vida reiniciará en otra dimensión de la existencia. Eso fue el día 13 de agosto. ¿Por qué es tan relevante para los mapuches que una autoridad espiritual, sagrada y política esté en estos momentos agonizando en un hospital? Es efectivamente lo que nosotros estamos solicitando, es el
respeto al convenio 169, y así lo hicieron ver los abogados del Machi, como los abogados también que intervienen dentro de esta causa, de esta y las otras causas, que tiene que ver el convenio 169 ratificado en el gobierno de Chile en el año 2008, pero que jamás se ha tomado las medidas correspondientes al hecho de la criminalización de la lucha y los juicios que han existido contra diferentes hermanos y hermanas dentro del territorio de esta reivindicación territorial. Cuando hablamos nosotros del pueblo mapuche, no estamos hablando de 100 años de historia, estamos hablando de mucho tiempo más atrás. El pueblo mapuche ha tenido la porfía de seguir reivindicando el territorio y la autonomía desde el Pacto de Quilín, ratificado en el año 1825 en adelante, donde la nación mapuche es reconocida como nación y pueblo con autodeterminación, pero que a través de la propia historia de Chile se ha tratado de reducir y en ese reducimiento han participado todos los gobiernos de turno de la época hasta ahora. Los intereses son varios y siempre transitan desde lo económico a la hegemonía de los poderes que existen en estos momentos dentro de Chile y que no ha cambiado mucho desde el retorno a la democracia. No solamente estamos hablando del Machi Celestino ahora. Hace un tiempo atrás, con el gobierno de Bachelet, también tuvimos a la Machi Francisca Linconao en una huelga de hambre muy extensa, por más de 60 días en una huelga de hambre, donde finalmente a ella sí se le permite volver a su rehue. Cuando nosotros hablamos volver a su rehue, significa que nuestras autoridades vuelvan a su comunidad. Y eso no es una petición de otro planeta, ni siquiera estamos solicitando que se anule el juicio o que se deje de investigar. Como tú bien decías, el Machi está por la causa del asesinato del matrimonio Lusinger-Mackay, pero que fue enjuiciado a través de un proceso que es muy cuestionado en la actualidad, pues existieron testigos sin rostro, pues fue apresado circunstancialmente, no con pruebas contundentes, se sospecha que fue herido de bala, pero resulta que las pericias dan cuenta que la bala del Machi Celestino no tiene nada que ver con el arma que tenía en ese momento el terrateniente Lusinger. Y que si finalmente ellos tenían una relación, era la relación de vecinos, porque viven dentro del mismo territorio. Entonces, aquí hay muchos intereses creados en el tema económico, por lo tanto, es más fácil condenar a un mapuche que condenar al resto de la familia u otros intereses que podían tener interés dentro de las propiedades o del patrimonio que tenía esta pareja. Entonces, por tanto, se determina la justicia en Chile, sin respetar ningún acuerdo que Chile ha ratificado a través de los años a nivel internacional, apresa al Machi. Y a través de su causa también va tomando muchos por sospecha de haber participado. Pero nada de eso está en claro hasta el día de hoy. Lo que pide el pueblo mapuche en estos momentos es que los juicios sean justos, los juicios se tengan que ajustar a los convenios sostenidos internacionalmente. No está de más decir que el convenio 169, que protege los pueblos originarios a nivel del mundo, y aquellos que los suscriben, al momento de que pasen estas circunstancias que tienen que ver con delitos y otras cosas, también se lo solicita a los estados que tengan garantías sobre derechos de los pueblos. Vale decir que, en este caso, por ejemplo, el Machi debería tener hasta un traductor dentro de la corte para que sepa lo que él habla, o garantizar que efectivamente sus condenas sean pagadas a través de lo que suscribe el convenio de estas formas especiales. Los machis para las comunidades mapuche son autoridades sagradas, que son capaces de morir si están lejos de su territorio o de su rehue. En este caso, también los presos políticos mapuche no están en una situación de
de ser tratados como presos políticos, sino que además se les trata como presos comunes, al lado de un violador y un asesino, cuando muchos de ellos ni siquiera están condenados. Vale decir que se sospecha que porque tú eres mapuche y se sospecha porque cometiste un delito, te apresamos y te tenemos 4 o 5 años en custodia mientras se investigue. Pero en la realidad, eso es solamente quitar a nuestros hermanos y hermanas de sus comunidades y desgastar la lucha de autorreivindicación que tenemos como pueblo, como te decía, hace más de 100 años de historia. Sí, y en ese sentido es muy interesante lo que tú señalas con respecto a la importancia de que el machi esté en su rehue, porque yo estaba leyendo que no solo le afectaría a él como machi, como autoridad ancestral, la autoridad espiritual de la comunidad, sino que en el fondo, según lo que yo entiendo, también desestabiliza el funcionamiento de la comunidad, el hecho de que ese ser espiritual no esté en el lugar donde él está, porque él cumple una labor que tú nos puedes explicar mejor, no sé si de guía, de sanador, explícanos más, que es porque yo creo que también el mundo más criado desde el occidental no entienden realmente, que no es un capricho el hecho de que él esté fuera de su lugar, de su hábitat. Mira, como tú bien decías, desestabiliza la función de la comunidad y la desestabiliza porque el machi no es solamente la autoridad espiritual, no es la conexión con lo místico como se suele pensar de los pueblos originarios, que tenemos una conexión mística con el universo. La conexión es materialista y es científica con el universo, porque los pueblos originarios investigamos, trabajamos y a partir de la investigación sabemos cuándo ir a plantar la papa, cuándo cosechamos, cuándo regamos una planta, cuándo no la regamos, cuándo vamos al río, cuándo no. Y eso es científico y es materialista. No es esta visión antropológica, posmoderna, que nos hacen ver como seres místicos, extraños, reducidos y acabados. Así no es. Además, el machi tiene una función, no es de sanador, es el médico de la comunidad. Es la persona que a través de un análisis, porque te conoce, te dice lo que a ti te pasa o deja de pasar. Y además también un machi pertenece y hace parte de las decisiones políticas de la comunidad. Vale decir que si la comunidad se quiere movilizar o tomar una decisión importante, también la consultoría es al machi. Porque el machi tiene la categoría de lonco, y un lonco dentro de una comunidad es la persona conjunto con su comunidad que toma las decisiones políticas de esa comunidad. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. El convenio 169 también indica que hay que tener respeto hacia las autoridades ancestrales, cosa que Chile viene violando desde el año 2008. Ojo, acá se está agudizando esta situación, no solamente porque estamos viviendo en el fascismo más puro, ultra derechizado, con Sebastián Piñera, sino que también lo llevamos viviendo desde el retorno a la democracia, concertación, nueva mayoría, derecha y así. Entonces es un sinfín de cosas. No olvidemos tampoco que nosotros como pueblo mapuche tenemos 17 asesinados durante el proceso democrático en Chile. Ese proceso que muchos países admiran y que finalmente se ve reducido y que se ha agudizado esta situación a raíz también de la pandemia mundial que vivimos. Gracias por esa aclaración, porque realmente creo que es muy necesario que se vaya desmitificando y nosotros, que más los chilenos y chilenas, más que, o sea, solamente levantar la bandera, tengamos claro cuáles son las causas que estamos defendiendo cuando levantamos esa bandera y lo que significa esa bandera mapuche y esa lucha ancestral. Y en este sentido, quería consultarte porque en Radio Universidad de Chile se le hizo una entrevista a la doctora que le ha hecho seguimiento a la huelga de hambre del machi celestino últimamente, y ella plantea que el Ministerio de Justicia a través de Gendarmería está evaluando un recurso de protección que les permitiría obligar al machi a alimentarse, una alimentación forzada. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es esto un visto como un método de tortura en este caso?
porque la doctora en el fondo señalaba que están vulnerando la voluntad del machi completamente. Así es. Es que están vulnerando, de hace mucho tiempo en Chile, se viene vulnerando los derechos de todas y de todos, mapuches, los mapuches, etcétera. Pero al tomar esta decisión, o al hacer la amenaza de esta decisión, nos deja más en claro el sistema en el cual estamos inmersos en la actualidad. O sea, en este 3.0 del fascistoide que nos gobierna, nos deja más en claro aún para quién gobierna el actual presidente de este país. No hay que sacar mucho la historia de Sebastián Piñera para decir que es un empresario y gobierna para empresarios. O sea, desde esa perspectiva, imagínate cuánto costó que nos devolvieran nuestros ahorros a través de los fondos de pensiones en plena pandemia. Porque aquí en Chile pasa que tú eres muy pobre para tener el bono de la clase media, bono nuevo del gobierno, y eres muy rico para tener la ayuda del gobierno cuando eres pobre. Cosas que pasan aquí. Entonces, este gobierno está pensado en hacer de verdad que las vulneraciones de derechos de verdad pasen a tal punto de no quedar mal. Chile sabe, y en realidad los que nos gobiernan saben, que si al machi, que está delicado de salud, no olvidemos tampoco, esta no es la primera huelga de hambre del machi. Él ya tiene un daño en su cuerpo. Nadie puede resistir más de 105 días, más de 100 días en una huelga de hambre y tener el antecedente de haber llegado a otra huelga por 60 días. Entonces aquí se está exponiendo la vida de un pueblo, que además el pueblo de Chile, después del estallido social el 18 de octubre, nos dimos cuenta también como comunidades, como activistas mapuches, nos dimos cuenta que cuando pensábamos que todo estaba perdido, el pueblo chileno no solamente salió con la bandera de Chile, salió con nuestra bandera a reclamar. La que más se levantaba, de hecho. A levantar a las calles ese derecho a igualdad, era decir, no son 30 pesos, son 30 años, es la agudización, aquí está en jaque el modelo. Y esto se ha profundizado por el COVID, pero además también, entre comillas, ha desmovilizado. Y digo entre comillas porque ayer hubo una manifestación en la Plaza de la Dignidad, no con poca gente, más de un centenar de personas se reunieron ahí, mucha gente fue presa por esa situación, pero también vemos cómo funciona este país. Aún cuando el APRA fue los sectores más fascistoides, neonazis, me atrevo a decir, fueron a atacar Curacautín, la municipalidad que estaba tomada a modo de denuncia por comunidades mapuches, sin agredir a nadie, y donde además el alcalde tampoco había puesto una orden de desalojo, y esto justo sucedió 2 días después de Víctor Pérez, el nuevo ministro del Interior de Chile, nuevo ministro que tiene antecedentes fascistoides por haber sido amigo de Pinochet, por haber sido amigo de Paul Schaeffer, neonazi, que aquí le dieron territorio y que fue la cabeza de un campo de concentración. Esta persona fue al sector y en vez de reunirse con las comunidades en supuesto conflicto, que ese otro término que quisiera también agregar a esta conversación, sino que se reunió con los latifundistas, terratenientes y esa clase media inexistente que se cree más bien también ricachona, pero que le trabajan al pos del sistema. Luego de esa conversación que les dice, oiga, aquí está todo dado, esta gente se cree con el derecho de ir a atacar Mapuche, agredir a Mapuche y sacarlo, con el respaldo de Carabineros de Chile detrás, que es la fuerza policial acá. Entonces, desde esa perspectiva, obviamente nos estamos dando cuenta qué sistema nos gobierna, quiénes son los que están al mando, y aunque pensaríamos algunos muy optimistas aquí que son la minoría, es la minoría con mucho poder. Y esa minoría con mucho poder es la que está movilizada ahora, en la que criminaliza no solamente en este año, sino que de hace mucho. Aquí hay nuevas organizaciones del fascismo a través del APRA para acabar con el tema mapuche, pero resulta que en el sur
hace mucho tiempo atrás que funciona el Comando Trizano, que son ex-CNI, que era el Servicio Nacional de Inteligencia, que durante el periodo de la dictadura militar asesinaba y mataba a nuestra gente. Hay ex-pacos, hay ex-militares que funcionaban ahí, y que después esto se le dio carta blanca en algún momento con Piñera del primer periodo, y se llamaron comités de vigilancia, donde a ellos se les permite utilizar armas para atemorizar y reducir más las comunidades que viven en el entorno. Las comunidades solamente lo que piden es autonomía dentro de su territorio y respeto a esa autonomía. Y bajo ese contexto también, Chile a gritos pidió desde el 18 de octubre un país plurinacional. Exactamente. Recordemos además que Chile ni siquiera reconoce a los pueblos originarios. Chile se declaró durante el último periodo de Michelle Bachelet como un país pluricultural, que es muy distinto cuando hablamos a la plurinacionalidad. Chile no tiene escaños reservados para los pueblos originarios por lo general no están dentro de esto. Hay una corporación que después de que se firmó la ley indígena, la 19.253, se formó la CEPI en una primera instancia y después pasó a llamarse CONADI, Corporación Nacional de Pueblos Indígenas, pero que en ningún caso respondían a las demandas históricas ni al pago de la deuda histórica de Chile, sino que solamente se transformó en una administradora de proyectos públicos que en definitiva es como el acceso a los bonos en esta situación de pandemia. O eres muy pobre, eres muy rico, llevas mucho tiempo en la ciudad, y además de eso, el Estado te dice, ¿acaso tu apellido es o no mapuche? O Aymara, Rapa Nui, etcétera. Pero en este caso, como estamos hablando del pueblo mapuche, me voy a enfocar más en eso. Claro. Y en este sentido, creo que es importante lo que tú señalas con respecto a que una nueva constitución debe contemplar un Estado plurinacional, incluso es una demanda también del pueblo chileno. Es verdad lo que tú decías, la bandera que más se levantó en Chile durante el estallido, durante esta rebelión popular, fue la bandera mapuche, mucho más incluso que la propia bandera chilena. Entonces también es como un grito de volver al origen, a nuestro origen, que es ese. Nosotros venimos de ahí, esas son nuestras raíces. Y en este sentido, creo que también es muy importante lo que tú señalabas del mensaje, los últimos 2 mensajes del Machi Celestino, donde él incluso habla de que su sacrificio sería por los caídos, incluso dice de la nación mapuche y no mapuche, por los presos políticos de la nación mapuche y no mapuche, o sea, por todos. Es un sacrificio por nuestra sociedad, por nuestro país, por toda la lucha histórica de nuestro pueblo unido en el fondo. En este sentido quisiera consultarte, ante este escenario actual, ¿cómo ustedes proyectan estos días que se vienen? ¿Ustedes temen un desenlace fatal frente a lo que está ocurriendo con el Machi Celestino? Solamente aclarar 2 cosas. Yo creo que no es el pueblo unido, son los pueblos unidos. Los pueblos unidos. Yo no soy hija del mestizaje. Mi padre es mapuche. Mi realidad no es la misma de tener un apellido González o Pérez, pero tengo hermanos y compañeros y compañeras y hermanas de clase, que es el proletariado. Y en ese sentido, nosotros nos identificamos. El mapuche, cuando migró a la ciudad, no migró siendo un gran empresario, ni un terrateniente. La familia nuestra es la misma historia. La historia que yo te cuento de una madre empleada de casa particular, o un padre garzón, o un padre panadero, es la relación de todos. Nosotros no llegamos a vivir al centro de la ciudad, nosotros llegamos a vivir a la periferia, con frío, en medias aguas, en porcentaje de pedazos, sin luz, sin agua, y esa es la historia de todos mis hermanos y mis hermanas, y que todavía se vive en las periferias, sobre todo en Santiago, es donde vive la gran cantidad de mapuche. ¿Por qué? Porque fuimos despojados de nuestro territorio. Y este pueblo chileno que se levanta en la empatía con una demanda histórica de sentir y hacer propia también la historia del pueblo mapuche.
pero es distinto. Muchos de nosotros cuando íbamos a la escuela, mi apellido es Cumicán, yo era la Comepán, era la India, y menos mal que salió un poquito más blanca, porque si fuera más morena también siento la discriminación de haber dicho eso. Pero mis hermanas, que son más morenas que yo, sufrieron la discriminación en carne propia. India, por lo bajo. Aquí somos todos chilenos, según la Constitución de los 80 que instaló el genocida de Pinochet. Entonces nosotros primero tenemos que quitar, somos pueblos que convivimos dentro de un territorio. Y de esa perspectiva tenemos que hacer lo que decía el Che, la solidaridad de nuestros pueblos, que es la ternura. Y de ahí partir en adelante. No caigamos en el discurso neoliberal que somos todos mestizos y que aquí estamos todos bien y que somos todos iguales. No es así. Es más difícil ser negra, migrante y madre y mujer. Y así también es más difícil ser mapuche, salir de tu entorno y tratar de ganarte la vida en la ciudad. Es más difícil que ser blanca, feminista y colonialista. Es súper difícil. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que desconstruir. Somos pueblos que estamos en lucha, estamos hermanados por una situación de clase, y esa situación de clase que somos la clase trabajadora y explotada, pero pueblos distintos, con diferentes tópicos y con diferentes tipos también de demanda. En lo macro estamos de acuerdo, hay que terminar con este sistema que ya entró en una crisis, y que la pandemia nos viene a demostrar en esta crisis global que tiene este sistema neoliberal, pero que en la práctica ya estamos hermanados en eso, pero que somos distintos y cada cual es con su condición, así lo es. Muchas gracias, compañera. Realmente es súper gratificante poder escucharla a usted y entender realmente un poco, aunque sea un acercamiento, porque me imagino que es mucho más profundo, la cosmovisión del pueblo mapuche, su demanda histórica, y de verdad a nosotros nos sirve muchísimo poder escucharlo, y qué mejor que una voz originaria y de una mujer que conoce realmente lo que está pasando. Así que yo le agradezco muchísimo y le dejo la última palabra si quiere dar algún mensaje, algo que quisiera regalarnos a nosotros. Bueno, dar las gracias por el espacio, llamar como he hecho en las distintas instancias, saludar al pueblo de Cuba, saludar al pueblo de Venezuela y saludar a todos los pueblos que luchan por una Latinoamérica mejor y posible de cambiar. En estos tiempos de pandemia, el llamado es la solidaridad. Solo el pueblo salva al pueblo. Nunca nos olvidemos de eso. A seguir enterneciéndonos, no perdamos esa capacidad de sentirnos y de sentir, y que esto va para adelante, porque para adelante es para allá, y para adelante es para allá, con toda la fuerza de la historia. Como dice mi pueblo, Huehuaín, venceremos, Amulepetain Huaychán, nuestra lucha continúa por la libertad de mis hermanos y de mis hermanas presos políticos mapuches, porque sí hay presos políticos en Chile, mapuches y no mapuches, tenemos nuestros presos de la rebelión del 18 de octubre todavía. Es por ello que todavía el llamado está en la calle, a participar en ollas comunes, tanto en Chile como en otras latitudes, a ser solidarios, a darnos cuenta, a empatizar, no caigamos en la estupidez del individualismo. Nos quieren individuales para que no seamos colectivos, y el llamado es a ser colectivos y respetarnos dentro de nuestras diferencias y condiciones. Solo el pueblo salva al pueblo, como dice mi madre. Huehueaín, Marichihueu, 10 y 1000 veces más venceremos. Muchas gracias, Mañún, Chaltumay. Gracias, compañera, muchas gracias. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias a ustedes. Así es, yo quiero agradecer la presencia tuya, querida hermana, la tuya también, Florencia, y nuestra colega que se tuvo que retirar, la Tatiana, colombiana, que trabaja en Telesur, con mucho agradecimiento. Y bueno, estimados amigos y amigas, nos veremos próximamente aquí en el Café Crónica Digital, y por supuesto con las transmisiones de nuestra querida corresponsal en La Habana, Florencia Lagos. Muy buenas noches, buenas tardes y buenos días en cualquier parte del mundo. Chao, nos vemos.